Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Brickton donde vamos a ver una comparación entre figuras y sets de Legos reales contra Legos fake. Por no hacer muy larga esta introducción, vamos a comparar al Capitán Rex, Comandante Cody, Hunter y Soldado de la 332, creo que son los de Ahsoka, con figuritas de AliExpress. Todas me costaron packs de 10-12 minifiguras, unos 8 euros. Voy a enseñaros también una Razor Crest de 30 euros, también de AliExpress, y he de decir que esto lo que hice fue buscar en AliExpress los Legos falsos y aquellos que tenían unas 100, 200, 300 valoraciones positivas las compré y ya está. Esto lo hice con la mente de hacer este vídeo en el futuro, o sea que dejadme en los comentarios qué os parece, si os parece interesante o no, si las compraríais o si no lo haríais. También aclarar que con esto no busco incentivar a nadie para que compre falsificaciones de Lego, ni mucho menos, simplemente entiendo que haya gente que no tenga dinero para comprar el precio completo a lo mejor de una figura en concreto y que si quiere una parecida por algún casual, tiene las opciones de comprar customizadas con piezas de Lego reales, como hacen en Clone Custom Army, creo que se llama. Tenéis la opción de AliExpress o de gastaros la pasta en el Capitán Rex, que eso ya lo veo más improbable, así que vamos con el vídeo donde os voy a enseñar todo un poquito mejor. También me gustaría recordar que en torno al 80% de vosotros no está suscrito, por lo tanto si os acaba gustando el contenido, un like y suscribirse ayudarían un montón a este pequeño canal a seguir creciendo. Poco a poco intento traer contenido más variado y este vídeo no es solo una prueba, sino que intento traeros pues reviews, os voy a traer más adelante contenido nuevo y a ver si os va gustando, así que dejadmelo en los comentarios. Y bueno, me gustaría comparar ahora las figuras reales. Tenemos un Capitán Rex de fase 2, tenemos un Hunter, tenemos un Comandante Cody y tenemos un clon de Ahsoka. Todos estos son Legos oficiales y ahora vamos a compararlos con estas falsificaciones que podemos encontrar con AliExpress. También luego os voy a enseñar unos que sí que me sorprendieron, no en tanto en calidad, pero bueno, un poco sí por cómo quedaba. Entonces, vais a ver ya aquí un problema principal, que es el Comandante Cody que compré, vino sin un brazo. Tenemos aquí el Capitán Rex, tenemos a Hunter y tenemos los clones de Ahsoka. Voy a poner dos diferentes porque una cosa sí que deciros, lo que pasa con estos vendedores de AliExpress es que depende mucho del vendedor. No es como Lego, con Lego tú sabes que los que compras pues van a ser todos iguales, pero no nos pasa lo mismo. Vamos a empezar tal vez con el que podría resultar más interesante. Esta figura del Capitán Rex yo la compré hace ya unos meses, no sé si me costó 70 euros, la verdad que me salió bastante bien de precio y porque está rondando los 200, los 180 euros y es una que siempre quise tener. Como veis aquí pues tenemos la cara impresa y la verdad que si comparamos así a primera vista puede que el Capitán Rex sea uno de los que peor está hecho. O sea, obviamente esta opción se nos va... ¿Esto que puede costar? Creo que me costaron unas cuantas como 10 euros y venían unas 15, 20, o sea que estamos hablando de uno que cuesta 1 euro versus uno que costaba en su día el set 35 y que ahora cuesta 200. ¿Cuál es el problema principal? Bueno, vemos que sí que nos incluyen capitas de tela, pero son unas capas de tela que no son como estas, aunque aquí la tengo puesta al revés, creo que quedan bien, que quedan mejor, sino que aquí estamos hablando pues de unas que son más rígidas, que nunca se ha llegado a quedar así mejor puesta. Otro problema, bueno, la cara inventada, o sea, es una cara de clon obviamente, y sí que se nota que la calidad de los plásticos son mucho más ligeros, ¿vale? Son mucho más ligeros, a veces son más fáciles de quitar, otras no, estos no, porque como tiene la tela, pues cuesta un poquito más, y como estáis viendo, pues básicamente esto es lo que podéis esperar si compráis pues un Capitán Rex de 1-2 euros. O sea, la calidad es peor, obviamente, pero a ver, yo entiendo a la gente que si no tiene opción de alcanzar a este y quiere tener uno para hacer un mock o simplemente para tenerlo por ahí, ¿no? Pues dentro de lo que cabe, de cerca, obviamente sí que vais a notar la diferencia. Yo además estoy intentando grabar con más zoom del normal y estoy grabando en buena calidad, pero sí que es cierto que, bueno, dentro de lo que cabe, no acaban de estar, o sea, la calidad está ahí, pero yo tampoco diría que son completamente para la basura. O sea, yo los he dejado por ahí guardados en una bolsa. Entonces, habiendo revisado el primero, todos estos fueron del mismo comprador. ¿Cuál es el problema? Por ejemplo, que, mira, este ahora mismo no se me queda ni de pie. Cuando los compré, una de las cosas que puede pasar, venían sin los brazos. Tú tenías que poner los brazos, las piernas y... O sea, no es como los muñecos de Lego que los brazos sí que vienen pegados al cuerpo. ¿Qué pasa? Que el comandante Cody, cuando busqué los brazos, justo no había un brazo del comandante Cody. Solo vino con uno. O sea que esto es una de las cosas que te puede pasar. Te puede venir sin un brazo, te quedas con cara de tonto. Nosotros si vemos el comandante Cody que hicieron, sí que tenía también una cara un poco diferente porque le hicieron la cicatriz. Y si lo acercamos un poquito, no sé si estará enfocado, espero que sí. A ver, sí, aquí la cicatriz también está más o menos hecha, pero es otro rollo. Pero fijaros que sí que se han molestado en la falsificación, por así decirlo, en intentar hacerle una cicatriz. Y el estilo de la cara, como veis, sí que siguen la misma línea. En este mismo, porque estas son del mismo vendedor, pues sigue la misma línea como hacen los clones.
Una de las cosas que sí que me gustó de este, si comparamos el visor, aunque se ve que los colores es un poco peor y que la durabilidad va a ser mala, sí que han intentado hacer un molde que se acerque más al molde inicial. Como veis luego la impresión de los ojos pues es peor porque tiene zonas en las que no está pintada, pero sí que es un poquito peor. Así que vamos a poner estos ya por aquí. Por cierto, luego os enseñaré el Razor Crest. O sea, primero vamos a ir con las figuras, espero decirlo en la introducción, y luego os enseñaré una nave. La nave sí que me costó unos 30 euros, pero todas estas fueron muy baratas. Ahora aquí tenemos a Hunter. Estas las compré antes de que saliera la nave de Bad Batch. Entonces, sí que es cierto que estas me impresionaron un poco más. Como todavía no la he montado, solo os voy a enseñar a Hunter. Y dentro de lo que cabe, pues a ver, ¿qué es lo que tenemos aquí? Se nota bastante la impresión en los ojos, se nota que es más irregular aquí que aquí. Aunque si nos fijamos, sí que es cierto que esta impresión de aquí es una impresión bastante... No son líneas trazadas rectas, perfectas. Esta es la pieza, esta es la figura oficial. Y sí que es cierto que puede que no son líneas muy rectas, por eso aquí tampoco lo están siendo. Pero bueno, vamos a ir a ver la cara. Las caras, como veis, sigue la misma línea de los clones. O sea, si compráis del mismo vendedor seguramente van a ser iguales. Y pues la impresión de la calidad de impresión, perdón, es peor. Al tacto, eso no os lo puedo trasladar, pero al tacto sí que se nota una calidad bastante más pobre en cuanto al peso, el tamaño, cómo gira esto o cómo gira esto. ¿Veis cómo esto gira fluido? Y esta gira un poco a trompicones, ¿no? Pero sí que es cierto que una cosa, me parece que los agujeros están hechos en el sitio que deberían estar. O sea que ahí, punto a favor para las figuritas de AliExpress. Y luego, ¿por qué tengo tantos de estos? Aquí compré de dos vendedores diferentes y ahora vais a ver de lo que os hablo. Aquí tenemos el original, como veis una impresión muy chula, bastante bien hecho, cuerpo de la 501, cabeza diferente, clon de siempre. ¿Y aquí qué pasa? Pues que aquí cada uno es de su padre y de su madre. Estos dos, de estos compré como 10 y la verdad que es que cada uno tiene la impresión de la boca diferente, sí que son distintos. Estos sí que era un vendedor bastante peor hecho, pero las cabezas de los clones sí que me parece que son más parecidas, sí que son más parecidas a las otras que tenemos. Y este, que como veis era del mismo comprador que era Hunter, del mismo vendedor, perdón, que era Cody, que era Rex. El casco me parece que está un poco mejor hecho que los otros. Como veis, sí que la calidad en el plástico, el color, la impresión se nota mejor. O sea, estas réplicas no acaban de estar mal, bueno, estas falsificaciones, pero las caras sí que son un poquito más raras. La impresión de aquí del cuerpo de la 501, como veis, sí que se han asemejado bastante más en parecido de fuera. Y la calidad de estos me parece un poco mejor. Son más pesados, o sea, lo que viene siendo el cuerpo, lo que cuesta separarlos y demás, me parece que se adecua más al ego. Yo aquí no veo tanta... A la hora del peso, yo no noto aquí tanta diferencia. Aquí noto que está más logrado, la cara está mejor, pero aquí el gran fallo que tienen son los cascos. Los cascos son muy feos. Si combináramos el casco de uno con el casco de la otra falsificación, aquí sí que vemos que el tono es diferente, pero estamos hablando de unas figuras que ya serían más parecidas. Esas son hasta aquí llegan las comparaciones que yo quería hacer de unas figuras con las otras. Y sí que quiero enseñaros otras que compré, que se me va el casco, de las que pues Lego no ha hecho. Y es que Lego no ha hecho nunca Clone Commandos. Yo aquí compré un pack que venían como 8, venían del Delta Squad, venían comandos de colores normales. Y esto sí que me impresionó la calidad, porque si por ejemplo vemos aquí a Hauser, o sea, la calidad de impresión de la cara sí que me sorprendió, la línea azul que le han puesto, los visores con líneas, no como los de Lego. Sí que es cierto que queda un poco raro porque se van para atrás porque tienen la cabeza entera redonda, pero como veis incluso tienen print en la cara. O sea, a mí eso es algo que me sorprendió, le han puesto unas sombreras, las mochilas impresas con los colores, o sea, a mí la verdad que eso es algo que sí que me sorprendió. Estos son del mismo fabricante del Capitán Rex, entonces estos no me gustaron tanto, pero los comandos sí que fue una compra que dije, joder, me costaron 12 euros creo y eran 8 comandos. Y la verdad que la impresión me pareció bastante mejor. Sí que es cierto que si vemos el cuerpo es un cuerpo más soso que los otros, pero es porque tenemos una pieza para la cadera y tenemos una pieza en los hombros, por lo tanto se acaba viendo poco y queda ahí un poco raro la zona de la tripa, queda un poco extraña, pero bueno, nos venía con unas armas un poco
como customizadas, unas sombreras, y la calidad a mí de los comandos sí que me sorprendió bastante más porque daban, sí, yo estas sí que considero que dan el pego. Los comandos de lejos dan el pego de decir, oye, esta no es una figura que cuesta 1 euro, a lo mejor ya te cuesta 5 euros, imagínate 5 o 6, los customizados cuestan 30, 40, 50, 60 euros. Pues aquí sí que lo que es a simple vista, puro display, ves estas figuras y dices, cuidado, que no está tan mal. A lo mejor lo ves ya con un Lego de verdad y puedes ver los tonos, los colores, la forma de imprimir, pero a simple vista tú tienes 8 comandos de estos y sí que las ves y dices, bueno, la cara de este está demasiado contento, pero sí que puedes decir, oye, los comandos están bien, entonces sí que quería enseñaros los comandos porque sí que me resultaron algo curioso. Como ya digo, todas estas figuras son de AliExpress y ahora os voy a enseñar una nave de AliExpress también. Y bueno, he intentado alejar un poquito más el encuadre para que lo podáis ver mejor. Aquí tenemos la Razor Crest de AliExpress también. Hay unas cuantas empresas, yo lo que hice fue mirar una que tenía varias reviews y comprarla. La experiencia de montaje, he de decir que bastante similar al Lego, pero con matices importantes. Los materiales, los plásticos suenan baratos, sí que es cierto que suenan baratos y sobre todo costaba más montarlos. Encajan, o sea, como veis la he montado entera, encaja, pero si la agarramos sí que toda esta zona, que no sé cómo será en la Razor Crest original, me la tengo a ver si me la compro este año. Toda esta zona sí que parece muy endeble y tuve bastantes problemas. He de decir que pese a ello tuve bastantes problemas porque si quitamos esto, vemos que también hay réplicas de piezas técnicas. O sea, todo es... Yo creo que el diseño es que lo han copiado directamente y lo han hecho con sus piezas chinas o lo que sean y ya está. Entonces, ¿cuál es el problema? Por ejemplo, esta zona de la cabina sí que me parece que... De hecho, no me acuerdo ni cómo se podía abrir porque... No sé si esto es la Razor que es igual, pero no podía abrirse. Sí que tienes las zonas de... A ver si puedo enseñarlo en la cámara. Tenías las zonas similares aquí con la cama, pero como veis suena raro ya. Esto por aquí se está desmontando. Tenemos la cama y a mí me costó mucho, me hice un poco de daño incluso montándola, todas esas zonas. Yo recuerdo que hubo una zona que paré durante una semana porque es que no podía, algo que monté no se podía separar y me confundí o algo raro y me tiré mucho tiempo. Aún así, ¿qué opino yo sobre estos sets? Pues el tema aquí viene siendo el precio. Yo entiendo que esto, si tú lo tienes en una balda puesto, yo de hecho esta la tengo, como no la he desmontado, la tengo puesta con mis otros Legos. Seguramente la guardaré en una bolsa y ya veré lo que hago con ella. Porque, como digo, lo compré a modo de prueba, solo he comprado una y no creo que vuelva a comprar esto. Pero sí que es cierto que de lejos, puesto esto en una balda con los otros Legos, cualquier persona, una persona normal, no sabría apreciar si esto es Lego o no es Lego. Ya os digo, queda muy bien, o sea, es una cosa bastante curiosa y no quiero incentivar con esto a comprar Legos falsos, ni mucho menos. Cada uno que haga con su dinero lo que quiera. Solo os quiero decir para aquel que lo esté pensando, porque yo entiendo que hay gente que no puede pagar 150, esta creo que son 139 euros la oficial de Lego. Y dice, pues oye, mira, yo quiero tener un Razor Crest, me gusta mucho Mandalorian, voy a ver cómo va esta opción. Pues ya os digo, esta costó 30 euros. Las minifiguras con las que vino eran horribles, eran peor que las que os he enseñado, porque aquí lo importante es que venía con 1000 y pico bloques. Las instrucciones, pues unas instrucciones en un libro negro, que lo tengo por ahí, pero he de decir que la experiencia de montaje, pese a ser similar porque estamos construyendo con bloques de construcción, a veces encajaban mal, a veces costaba encajarlos, molestaba un poco y sobre todo los problemas vienen en el diseño de las piezas técnicas que tal vez no encajen tan bien, sí que se nota que son endebles. ¿Cuál sería para mí el veredicto? Si es que hay que sacar un veredicto de aquí, obviamente se nota mucho la diferencia de precio porque en algunos casos es abismal, pero también entiendo que haya gente que si no puede optar por la opción de si quieres un clon comando, por ejemplo, si quieres tener unos clones comando porque vas a hacer un mock o algo, yo entiendo que tú cojas y que pagues 10 euros por tener 4, 5, 8 de estos, porque sinceramente vas a hacer un mock y ya está, usas esto, tú usas tus piezas de Lego, en vez de tener que pagar 60, 50, 40 euros por cada uno de ellos. Con el resto, el tema de las naves, lo sigo entendiendo, pero sí que es cierto que aquí sí que, mientras que montar los muñecos no fue una molestia, esto sí que llegó a ser un poco tedioso. Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo un tanto diferente, un poco como curiosidad, ¿no? Es algo que compré hace unos meses a modo de inversión para hacer este vídeo en el futuro y creo que ha llegado el momento de hacerlo. Así que nada, muchas gracias por estar ahí, como siempre digo, y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima.